Cookie amigos? Hoy les traigo unas galletas con forma de calabaza que vamos a decorar juntos y las vamos a llevar al siguiente nivel. Te puedo asegurar que son técnicas súper fáciles, rápidas y sencillas de hacer. Si sos nuevo en este mundo del Royal Icing, glasa o glacé real, quédate a ver este video. Y si no sos nuevo, te invito a que te quedes también, porque siempre tenemos nuevas técnicas y, por qué no, diseños diferentes para aprender. Yo soy Vero, de mi canal de YouTube Dulce Ámbar Cookies, y te invito a que me acompañes en mi camino galletero, suscribiéndote a mi canal, activando la campanita de notificaciones para que cuando suba un nuevo video automáticamente ya sepas que ese video está activo, y sin dar más vueltas nos vamos a decorar esas cookies. Ahora sí, con nuestras cookies listas para decorar, comenzamos con mi glasa de consistencia firme. Es una piping consistency que es firme, y le voy a agregar un poco de agua. Yo lo que quiero llevar esta consistencia es a una consistencia media firme. También, si a ustedes les gusta más, pueden trabajar con una consistencia media. ¿Por qué no voy a trabajar con una consistencia fluida? Es porque yo quiero darle a estas calabazas un poco de volumen. No le voy a hacer grandes volúmenes, pero sí quiero un volumen que se note, que no quede totalmente plano. Entonces voy a trabajar con esta consistencia media firme que ustedes están viendo acá. Acá estoy haciendo Royal Icing de color negro, que a veces junto con el color rojo son los colores que generan un poquito más de complicación. Lo que ustedes tienen que saber es que podemos dejarlo dos tonos más abajo, así como ustedes ven acá, que no está completamente negro. No necesito saturar con mis colorantes el Royal Icing, y con el correr de las horas este va a empezar a oscurecer. Acá también tengo un poco de glasa de color naranja, que también tiene una consistencia media firme, y acá tengo una piping consistency. Voy a trabajar y a jugar con estos dos tipos de consistencia. Acá pueden ver cómo el colorante negro ya empezó a oscurecer, y esto es en el transcurso que estoy preparando los colores. Ni siquiera es de un día para el otro. Así que si ustedes tienen tiempo, es simplemente prepararlo un día antes, lo dejan en un tupper, en un bowl hermético bien tapadito, y van a ver que el otro día está súper negro, sin la necesidad de saturar, que no solo afecta a la consistencia del Royal Icing, sino también a su sabor. Acá lo que voy a hacer es mostrarle a ustedes que no es necesario tener cortadores o cortantes que nos marquen las calabacitas. Ustedes también, con un cortante simple como este que yo hice acá, pueden dibujar su calabaza sin ningún tipo de problema. Yo lo hice acá con un lápiz que es no tóxico, no hay ningún tipo de problema con el grafito porque es mínimo y no va a generar ninguna toxicidad en el alimento. Pero, porque eso también es una pregunta que me hacen mucho del lápiz, si se puede utilizar el lápiz, si no es tóxico. Ustedes pueden asegurarse que sean lápices que sean para niños, que sean no tóxicos, pero a su vez el grafito no va a generar ningún tipo de toxicidad. Y si no, perfectamente pueden utilizar cualquier tipo de lápiz comestible como los que les mostré anteriormente. Acá les voy a mostrar otros diseños que tengo en galleta, que ya estaban marcadas por mi cortante, pero que ustedes también pueden realizarlas sin ningún tipo de problema. La idea es que ustedes esto lo tomen como una diversión, que ustedes jueguen con los diseños y que no sea un estrés, todo lo contrario, que ustedes disfruten del proceso de creación de estas galletas, y si no tienen un tipo de cortante, puedan solucionarlo a través del dibujo. Si aún me dicen, estos dibujos son muy sencillos, pero si aún me dicen, a mí se me complica dibujar, a mí se me complica poder realizar un diseño en mi galleta, también pueden imprimir una hojita con el diseño del rostro que ustedes le quieran poner a la calabacita, la marcan con una lapicera por el lado de arriba de la impresión, y van a ver que del lado de atrás queda un relieve. Entonces ahí lo marcan con el grafo, con un lápiz, y así lo ponen sobre la galleta, lo repasan por arriba y van a ver cómo queda marcado también en su galleta este diseño. Y si no, por supuesto, quienes tienen un proyector utilizan el proyector. Pero son distintas formas que les doy para que ustedes puedan realizar esta galleta sin ningún tipo de problema. Acá les estoy mostrando que podemos trabajar con los picos, las duyas de Wilton, Ateco. Hay muchas marcas, algunos que no tienen marca, pero que hay distintas puntas, de las más grandes a las más chiquitas. Ahí les dejo la numeración. Y también podemos trabajar sin pico, sin duya o sin boquilla. Yo tengo muchas boquillas, pero suelo utilizar mis mangas con o sin boquilla, me es lo mismo.
Acá les muestro los scribe, los palitos de escarbadiente o mondadiente, los punzones. Esto nos ayuda a ir desplazando, corriendo nuestra glasa para llegar a los bordes, para darle una linda terminación. Acá, como pueden ver, no arrastro mi glasa, simplemente ayudo a que la glasa llegue a los bordes para dejarlo con ese volumen. No es un gran volumen, sino que es un pequeño volumen, pero no lo dejamos plano. Ustedes van a observar, aquí son pequeños detalles para hacer el fondo de la calabaza, pero ustedes pueden apreciar esta pancita, este volumen que va quedando nuestra galleta. Acá lo que les voy a marcar es las partes que vamos a ir haciendo primero. Las que tienen el número 2 son las que vamos a hacer después y las del número 1 son por las que les vamos a comenzar. ¿Y esto para qué? Para que me quede bien delimitada mi calabaza, para que cada pedacito de esta calabaza quede con buen volumen y las uniones se noten, que no me queden todas juntitas. De todas formas, como yo estoy trabajando con una glasa de consistencia media firme, mi glasa no va a desparramarse, a irse para los costados como tiende a ser una glasa fluida cuando la glasa la trabajamos como la glasa de inundación. Aquí vamos rellenando. Yo siempre digo una broma a mis alumnos, le digo que es como que estuviéramos inyectando Botox. Vamos ejerciendo una presión con nuestra manga más o menos a unos 45 grados, pero voy como inyectando para que mi glasa vaya quedando con esa formita más gordita y podamos darle este tipo de volumen. Simplemente con mi punzón lo que hago es llevar esa glasa de forma pareja hacia los bordes. Acá, como pueden ver, yo sigo presionando, pero siempre hago como que relleno, vuelvo hacia adentro y sigo hacia atrás para que queden bien gorditos cada sector que trabajo. Esto lo estoy haciendo en velocidad rápida para no aburrirlos, pero ustedes pueden ver, y acá me detengo y vuelvo a trabajar más lento para que ustedes puedan ver que no arrastro, yo no pongo el punzón sobre mi galleta y rayo la galleta, porque eso haría que la grasa de nuestra mantequilla subiera a nuestro glaseado. Simplemente trabajo de forma superficial, ayudando a mi glasa a llegar a los bordes. Yo hago que mi glasa llegue casi a los bordes con la manga, ¿sí? Pero solamente con el punzón me ayudo a distribuir mi manga. No presiono con el punzón, reitero, no rayo la galleta, no hago fuerza sobre la galleta. Simplemente ayudo a que mi glasa se vaya moviendo hacia donde yo quiero llegar, pero sin ejercer ningún tipo de fuerza sobre la galleta con el punzón. Solamente lo utilizo, y soy muy reiterativa en esto, para desplazar mi glasa de a poco. Es una forma de que nuestra glasa quede pareja. También otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que a medida que vamos inundando, rellenando nuestra galleta, como en este caso, porque más que inundación lo que hago es relleno para darle volumen, es que tengo que ir haciéndolo de forma pareja, porque si no voy colocando la misma cantidad de glasa de Royal Icing arriba y voy bajando con la misma proporción, me van a quedar defectos, y eso no es por hundimiento de la glasa, sino es porque puse mayor cantidad de glasa en un lado que en otro. Ahora vamos a seguir con otro tipo de decoración que les quiero enseñar, y es que acá hay varias opciones para cubrir los ojitos y la boca de esta calabaza. Primero voy a poner mi glasa de consistencia media firme sobre la boca y los ojos de esta calabaza, y con una espatulita lo voy a esparcir sobre la galleta. Este puede ser una de las formas. Cubro todo, como yo tengo un reborde no va a pasar nada, lo vuelvo a marcar bien para que quede bien marcadita, bien detallada, y con un poco de polvo comestible, de brillo comestible, voy a darle brillo a esta boca y a estos ojos. Delineo bien para que me quede bien marcadito, y luego voy a seguir decorándola por fuera. Esta es una de las formas que les traigo, pero también les traigo otra forma más de hacer esto, y es que con un lápiz comestible de color negro voy a pintar los ojos y la boca. Puedo hacerlo con este que tiene la punta más gruesa o con uno que tenga la punta más finita.
si nos pasamos para afuera, no se asusten. Esto realmente son técnicas muy sencillas, pero que dejan las galletas con otro, como yo les digo, llevándola a otro nivel, porque realmente le dan un detalle hermoso. Pueden hacerlo junto a sus hijos, sus sobrinos, a los niños que tengan en la casa. Pueden disfrutar no solo ustedes, sino también junto a su familia de la decoración de estas cookies, porque son técnicas fáciles y sencillas de hacer. Luego que terminamos de pintar con nuestro marcador, vamos a seguir el mismo paso que hicimos con el Royal Icing. Ahora vamos a aplicar el brillo comestible de nuestra elección. Y así de sencillo, esta calabaza queda con sus ojos y su boca brillante. También lo pueden hacer con cualquier otro tipo de color que a ustedes les guste, o inclusive pueden ponerle brillantina comestible. Luego acá vamos a marcarle a esta calabaza, que es sencilla, que es simple, ustedes la pueden dejar lisa, o también le pueden dar esa formita que tiene la calabaza como le fuimos dando a la anterior. Pero eso es opcional. Yo les estoy dando diferentes ideas para que ustedes elijan. Ahora con mi glasa de consistencia media firme voy a empezar a hacer lo mismo. Como ustedes pueden ver, voy cargando, voy rellenando de forma pareja. No hablo de inundación porque no lo voy a dejar plana, pero en realidad estamos inundando. Pero como estamos inundando y dando volumen, yo siempre me refiero a que estamos rellenando, porque estamos no dejando chatita esta galleta, sino que vamos aplicando como un relleno para que cada uno de estos bordes quede más gordito, que no quede plano totalmente. Ustedes cuando estén bien secas van a ver cómo estos bordes quedan mucho más gorditos que cuando inundamos una galleta con una consistencia fluida de 8-10 segundos. Acá, como siempre les digo, simplemente el paso siempre es el mismo. Pueden observar acá, como yo les decía, cómo queda más gordito. Y tenemos que tener cuidado acá, porque justamente como estoy dando volumen y los ojitos están bien abajo, si yo en el centro genero mucho volumen, esos ojos van a quedar perdidos, porque yo no les di volumen con glasa, sino que los pinté. Entonces ahí tengo que tener una relación de proporción pareja de la glasa, no excederme en el volumen ahí, para que esos ojos no queden muy hundidos. Sí que queden hundidos porque van a estar por detrás, pero no que sea un exceso de glasa y que queden muy chiquititos y perdidos en el fondo. Siempre tenemos que buscar en la decoración llevar una relación de proporciones para que nuestra galleta realmente quede bien y se vea bien. Entonces acá siempre vamos llevando bien hacia los bordes, porque justamente como esta galleta estaba ya delimitada, marcada por el cortante, no queremos que esos bordes queden descubiertos de glasa y quede un pedazo de galleta sin decorar, porque estéticamente quedaría muy feo. Entonces siempre tenemos que tener los detalles y cuidados para que nuestra galleta quede lo mejor posible. Acá simplemente con el punzón, como siempre les digo, ayudo a correr mi glasa hacia los bordes. Y si sos nuevo en este mundo galletero, no hay excusas para decorar estas hermosas cookies. ¿Viste qué fácil lo hicimos? Ahora vamos a hacer lo mismo con esta, que era la que le pusimos Royal Icing en vez de pintarla. Vamos a empezar a rellenar esta cookie con nuestro Royal Icing de consistencia media firme. Yo siempre repito el tipo de consistencia que estoy usando. De todas formas, ustedes pueden volver al comienzo del video donde les mostré cómo quedaron estas consistencias. También lo pueden hacer con una consistencia media, pero como yo quiero darle un poquito de volumen, un poco más de volumen y también evitar los hundimientos, es que trabajo con esta glasa de consistencia media firme. Siempre que trabajamos con glasas que son menos fluidas, llevan menos cantidad de agua, entonces eso nos permite hacer volúmenes más grandes con menos riesgo de hundimiento de la glasa, y a su vez tenemos que trabajar a veces con mayor rapidez. Eso es una cosa a tener en cuenta, sobre todo cuando somos nuevos. Es más fácil trabajar con glasas de consistencia fluidas o glasas de consistencia media que media firmes, porque la glasa, por obviedad, al tener menos cantidad de agua, secan con mayor rapidez. Acá podés ver qué rápido cubrimos esta cookie, y esta parte la vamos a trabajar después. Yo estas galletas me las llevo a deshidratador. ¿Qué me permite el deshidratador? Que sequen con mayor rapidez y que quede la glasa más brillante. Pero también podés dejarla secar
al aire libre, te puedes ayudar de un ventilador, de un aire acondicionado, sobre todo si estás trabajando en zonas con mucha humedad. Acá voy a hacer el mismo procedimiento que vinimos haciendo para las otras galletas. Voy a rellenar mi cookie, ven que el volumen queda y es un volumen lindo, no es un gran volumen, pero sí tienen volumen. Y después que secamos las dos partes que están externas, por eso hago las caritas, voy trabajando con las zonas opuestas, con las caras opuestas de esta calabacita, para dejar después el medio para trabajar por último y que queden bien delimitada cada parte que vamos trabajando. Pero como estamos trabajando, como siempre les digo y les repito, con consistencias que son más firmes, es menos probable, porque ya al ser una glasa de consistencia más firme, a medida que vamos haciendo cada una de las caras, ella se va secando y ya va generando su costrita, entonces es más fácil seguir por la otra cara y que esta no quede toda unida pareja como cuando inundamos con consistencias muy fluidas. Acá voy a mostrarte otro tipo de decoración que te traigo. El proceso de inundación, de relleno, ya lo sabes, así que me adelanto y te voy a mostrar con esta glasa negra cómo voy haciendo puntitos. No es una técnica wet on wet, de húmedo en húmedo, porque mis glasas son de consistencia más firme, tanto la consistencia rosada, que es una consistencia media, como la consistencia de esta glasa negra. Entonces son consistencias más firmes, que no es la típica consistencia wet on wet, que es la que utilizamos para hacer glasa fluida de 8 o a 10 segundos. Estas son consistencias más firmes, pero ¿qué pasa con esto? Es que si yo no quiero que queden con esta textura como ves ahí, porque es una consistencia más firme y no se diluye tan fácilmente, no se mezcla esa glasa húmeda con la húmeda, lo podés con un pincelito humedecido bajar a esos puntitos, y si no con el mismo punzón. Pero ¿sabés lo que evitamos con esto? Evitamos el sangrado, porque al no ser una glasa que está muy fluida, es difícil que los colores oscuros como el negro o el rojo sangren, es decir, que se manchen sobre esta glasa rosada tan clarita. Es una de las formas de evitar el sangrado, usar consistencias que no sean muy fluidas. A su vez, yo hice esto para darle textura. Si vos no querés que quede con mucha textura, podés utilizar una glasa de consistencia media o una glasa mucho más fluida. Pero siempre ten en cuenta que si es muy fluida las glasas con las que estás trabajando, también es más fácil de correr el riesgo de que te manche si estás trabajando en una zona muy clara, con una glasa muy clara abajo. Entonces tenemos que jugar un poquito con las consistencias para evitar el sangrado de los colores oscuros en los colores claros. Luego que tenemos todas estas partes formadas, vamos a hacer las caras que quedan para que también queden bien marcadas, bien detalladas. Y miren qué hermosa queda esta calabacita. No se olviden nunca que acá lo importante es, como siempre les digo en todas mis clases, es dejar volar su imaginación y poder realizar el diseño que ustedes quieran. Si bien podemos tener una base, una inspiración en algo, lo importante es que tengamos nuestro propio estilo. Eso es lo que va a caracterizar nuestras galletas, y después van a decir, esa galleta la hizo fulanita de tal, esa galleta es hecha por tal. ¿Por qué? Porque se caracteriza por tener tu toque, por tener tu esencia, tu estilo. Eso es fundamental. Está bien que tengamos referentes, está bien que nos inspiremos, pero lo importante es que cada uno de nosotros logre tener su propio estilo. Eso es una huella, eso es una marca de nuestro trabajo. Acá hice exactamente lo mismo, no se las mostré para no ser tan reiterativa, pero le puse los puntitos en los bordes para que ustedes puedan ver. Y acá miren el brillo y el volumen que tiene esta calabacita y este royal icing. Ustedes pueden también encontrar mi receta de royal icing acá en mis videos en el canal. De todas formas, yo les voy a dejar en el enlace, en las cajitas de descripciones. Yo siempre les estoy dejando enlaces. Ustedes revisen las cajitas de descripciones, que siempre les estoy dejando enlaces a otros videos por si ustedes no lo encuentran. Pero si no, se meten en el canal y van revisando todos los videos que hay.
que les va a servir muchísimo porque siempre en cada video les voy dejando un tip, un aporte para que ustedes puedan ir sumando a sus conocimientos. Acá, después que tengo mis calabazas secas que las voy llevando al deshidratador, voy haciendo simplemente las partecitas de arriba con color verde, con color clarito. Ustedes pueden elegir el color que ustedes quieran. Yo opté por este color más suavecito porque después les voy a dar otros detalles. Acá estoy trabajando con consistencia piping, con una piping consistency. Ustedes también pueden trabajar con una glasa de consistencia media firme. Si la glasa madre de los que ustedes partieron es una glasa como la mía, que es una glasa que es muy firme, yo se la mostré en mi video de Royal Icing, y acá les estoy mostrando que en caso de que se equivoquen, si ustedes tienen la parte de abajo bien seca, perfectamente lo pueden retirar y lo pueden volver a hacer, no hay problemas. Ustedes no se estresen, no se pongan mal cuando algo no sale, traten de repararlo, de corregirlo, de volver a empezar. Siempre hay tiempo de volver a empezar. Y lo divertido de esto es cometer errores para saber qué debemos hacer. Entonces, al trabajar con una base que de Royal Icing que ya está seca, si en estas líneas que estamos trabajando con glasas de consistencia tan firme nos equivocamos, simplemente la retiramos y lo volvemos a hacer. Acá estoy haciendo como un entrelazado, como que estamos tejiendo, y simplemente presiono y dejo salir con menos cantidad el final. Presiono y suelto, así voy trabajando. Al presionar dejo que salga mucha cantidad de glasa en el borde, por eso queda más gordito, y al dejar de presionar al final me queda más fino. Pero acá se los voy a mostrar para que lo puedan ver bien de cerca. ¿Sí? Presiono y suelto, y ahí voy haciendo una sobre otra. Si yo presiono y no suelto, ¿ven la diferencia? Tengo que presionar y soltar, presiono, suelto, armo como un corazón, ¿sí? Y lo voy haciendo soltando despacio, con calma, para que me vayan quedando todos unidos, todos parejos, como que fuera un tejido. Le da una terminación a estas calabazas que son una belleza. Acá tengo una flor de cempasúchil que también les estoy preparando un video para ustedes si todavía no pueden hacer este tipo de flor. También estas hojitas y otro tipo de flores que van a ver acá, estas que tengo acá por ejemplo, las hice en el video de flores, así que también tienen este video. No pueden decir, acá no pueden poner excusa de no sé hacer esto, porque siempre voy uniendo un video con otro para que aquellos que recién comienzan tengan toda la posibilidad de realizar estas galletas. Acá con una punta, duya o boquilla número 1. Pueden usar también una número 2 si la quieren más gruesita, o número 0 si la quieren más finita. Voy haciendo como la letra E. Voy haciendo, presiono y voy dejando caer. Siempre cuando trabajo como con hilos de glasa, como quiero hacer estos hilitos, lo que yo hago es presionar y hacer la forma que quiero y lo dejo caer. Yo siempre digo lo mismo cuando hacemos las líneas para hacer el tejido, las líneas que van por fuera. Yo presiono y dejo que la fuerza de gravedad deje caer estos hilos de Royal Icing, estas líneas de Royal Icing, y las vamos adhiriendo. Simplemente vamos presionando, siempre tenemos que presionar de forma pareja y constante para que el hilo no se quiebre, no se rompa y nos quede parejo y sin cortarse. Y acá simplemente estoy decorando a mi gusto. Ustedes pueden poner las hojitas como más les guste, pueden hacerlo directamente con la manga como yo hice las de abajo, o pueden pegar las que ya tenían las hojitas y ya las tenían secas. Acá con esta glasa, este es de consistencia piping, pero también si es una media firme la pueden trabajar, inclusive si es una consistencia media también lo pueden hacer. Es hacerle unas pequeñas bolitas, unos pequeños puntitos, que es como para darle textura a esta calabaza. Son pequeños detalles que quedan muy bonitos, y ustedes ahí, algunas pueden quedar un poquito más cargadas que otras, pero yo lo que hice fue mostrarle varias cosas que ustedes pueden trabajar en sus cookies. Acá con un aerógrafo, si cuentan con un aerógrafo lo pueden hacer, si no también lo pueden oscurecer con un pincel a los bordes de esta calabacita, o también con polvo comestible. Pueden diluir un poquito de colorante en gel con vodka y humedecen el pincel y van humedeciendo todo, van pintando todos los bordes, o con colorante en polvo seco con el pincel. Siempre tengan en cuenta de en una toalla
en un papel de cocina siempre descargar el polvo para después sombrear para que no quede todo manchado, y si no con el aerógrafo así como yo les estoy mostrando. Y acá les mostré lo de la servilleta porque nuestro aerógrafo es un elemento, siempre un instrumento de pulverización. Cada vez que yo aplico, dejo salir la pintura, él pulveriza, entonces tapando las zonas que no quiero que se marquen es que voy cubriendo con una servilleta para no manchar las partes que no queremos. En este caso la calabaza tenía sus ojos y la boca negra, era difícil que pudiéramos manchar algo, pero si no queríamos manchar la parte de arriba o si los ojos fueran de un color claro, nosotros con una servilleta siempre debemos ir cubriendo. Acá con los transfer, que yo ya les hice un video short, así que si no lo vieron, corran luego de ver este video a verlo. Hay un video short donde yo les enseño a hacer estos transfers. Son súper lindos y fáciles de hacer. Y acá no hay ningún truco ni nada difícil, solamente pegar esta moñita y elegir la moña que más te guste. Yo hice moñas naranjas con negro, hice unas celestes con rosa, hice algunas que eran animal print, así con textura leopardo. Y acá voy a hacerle una arañita. La arañita simplemente 2 círculos, las patitas y nada más. Nada de estresarme, no hay un dibujo difícil. Simplemente hice una bolita a la parte de atrás más grande para hacer el cuerpo y la bolita más chiquita en el centro. Y vamos a dibujar unas patitas que lo vamos a hacer con el glaseado. Como esta glasa está bastante firme, yo puedo dejar que estas patitas, las de atrás, por ejemplo, que tiene el cuerpito más grande, que queden más en el aire, si yo quiero, porque las trabajo desde arriba. Ahora yo les voy a acercar el video para que ustedes puedan ver cómo trabajándolas desde el cuerpo, desde arriba hacia abajo, y cuando llego abajo que quiero terminar la patita, dejo de hacer presión, cómo esta patita me va a quedar como en el aire. Ahí la pueden apreciar. Ahí acerco bien la cámara para que ustedes aprecien esa patita, cómo queda en el aire. Ustedes pueden jugar con estos hilitos de Royal Icing, dejarlos que vayan cayendo hasta dejar de presionar la manga y te van a quedar así, con un efecto 3D sobre tu galleta, y no queda la patita plana contra la galleta, sino que vos le podés dar ese movimiento. Lo mismo cuando haces estos hilitos para la calabaza, lo podés dejar más hacia arriba, lo podés dejar más planos. Acá es simplemente elegir el diseño que a vos te guste y aplicar la glasa de forma correcta y sobre todo la consistencia correcta, que eso es fundamental. Yo acá lo que hice fue ampliarle un poquito más el volumen del cuerpo para que quede más elevado hacia arriba, más 3D, con más volumen. Acá es lo que te decía hoy. Presiono, dejo que la fuerza de gravedad deje caer este hilo de Royal Icing y suelto. Cuando quiero terminar de hacer esta línea tengo que dejar de presionar, pero siempre debo ejercer la misma presión desde que empiezo hasta que termino para que ese hilo no se corte. Otra de las causas que el hilo puede cortarse es que mi manga adentro tenga aire. Entonces, ¿vieron cuando quedan esas burbujas en el Royal Icing? Bueno, ahí puede ser que a veces se corte. Hay 2 motivos: una, el aire en la manga, que haya una burbuja, y otra, no presionar de la misma manera. Acá para esta otra calabacita también le estoy poniendo una arañita. Ustedes pueden cambiar el diseño y pueden hacerle una telaraña en vez de una araña. Pueden hacer lo que ustedes quieran. Acá es un poco jugar con colores. Si ya hicieron una cierta cantidad de colores, poder jugar con esos colores y mezclando esos colores para no tener que preparar otros. Pero también no se olviden que siempre podemos pintar sobre Royal Icing una vez que esté seco y también dar otro tipo de característica o diseño a nuestras cookies. La verdad que estas galletas son muy versátiles, nos permiten utilizar la glasa así como estamos haciendo nosotros, que no está seca. También podemos utilizar este tipo de transfer, ya sea en hojitas, moñitas. Inclusive si a ustedes se les complica trabajar sobre la galleta, pueden hacer transfer de arañitas, de telaraña y después incorporársela a su galleta. Yo suelo trabajar mucho sobre la galleta porque trabajo con mucho volumen y estoy acostumbrada a trabajar sobre la galleta. Pero sí les comparto todas estas técnicas de transferencia porque sé que para veces cuando recién empezamos es mucho más fácil. También está bueno tener estas transferencias guardadas, ya sea de flores, de hojas, de moñitas,
porque a veces nos sacan de un apuro cuando no estamos con mucho tiempo. Si hacemos este tipo de galletas también para vender, entonces nos soluciona bastante rápido algún diseño que queramos hacer y de repente estamos con poco tiempo. Acá les estoy mostrando otra forma, luego que la galleta esté seca, de aplicar nuestros marcadores comestibles y hacer los mismos lunares pero pintados. En vez de con la glasa, los podemos pintar. Y acá estoy combinando colores, como yo les decía, con los colores que ya tengo voy combinando mi diseño. Acá es otra de las rositas que ya tenía hecha, así que combinando estos tonos en color blanco, cremita y rosa con negro, que quedan muy lindas, voy haciendo distintos tipos de combinaciones. Acá rápidamente estoy jugando con todas las flores que teníamos hechas para que ustedes puedan ver que podés armar todos los diseños que vos quieras, que te imagines, simplemente posicionando las distintas flores que tenés y ahí vas viendo cuál te gusta más. Esto es lo lindo de poder combinar lo que ya teníamos hecho y ver que la versatilidad, como siempre digo, de estas galletas que nos permiten darle el diseño que más nos guste. Acá yo voy a optar por hacerle unos puntitos en color celeste, siguiendo un poco este estilo que le hice a estas calabazas con animal print y puntitos. Pero ya les digo, esto es simplemente una forma de mostrarles a ustedes que pueden hacer lo que ustedes quieran. Yo soy muy detallista con estos detalles que quedan sobre los bordes. Yo me tomo en cuenta toda la galleta, porque en realidad son galletas que nosotros las observamos de todos los ángulos. Entonces es importante que tengamos en cuenta cada detalle. Miren qué rápido y fácil hicimos todos estos diseños, paso a paso. Si te queda alguna duda, no te olvides de dejármelo en comentarios, que con mucho gusto estoy aquí para ayudarte y despejar cualquier duda. Eso que vieron que le pasé ahí fue un algodoncito humedecido en vodka, porque cuando apoyé la flor blanca sin querer manché un poquito con negro, entonces de esa forma le limpié la galletita y quedó impecable. Siempre hay formas de solucionar nuestro trabajo y que quede súper prolijo y delicado. Si te gustó este video, no te olvides de activar la campanita, suscribirte y darle like. Así no te perdés ninguno de los siguientes videos. Bye bye.